El despertar de la rebelión. La ciudad estaba en silencio. No el tipo de silencio que se siente en una plaza desierta o en lo profundo de un bosque, sino un silencio denso, artificial, como si la atmósfera misma estuviera siendo comprimida por la tecnología. Las luces de las calles brillaban demasiado, y las pantallas publicitarias parpadeaban sin cesar, vendiendo productos, ideas, opiniones. Un mundo de distracción controlada. El control estaba en cada esquina, en el aire que respiraban, en las palabras que intercambiaban. Y nadie lo cuestionaba. Nadie sabía que debía hacerlo. El control venía de Mindwave, una corporación gigantesca que dominaba todos los medios de comunicación. El conectador, un dispositivo neural implantado directamente en el cerebro de las personas, era el responsable de filtrar todo lo que llegaba a sus pensamientos. Noticias, conversaciones, hasta las opiniones más simples. Nada era espontáneo, nada era real. La gente vivía con la ilusión de ser libre, pero estaban completamente atrapados en una prisión invisible. Diego estaba cansado. Siempre había tenido una sensación extraña, una percepción aguda de las fallas en el sistema, como si hubiera algo muy raro en todo eso, pero nunca había sabido cómo ponerlo en palabras. Se sentaba en su pequeña y oscura habitación, sus dedos bailando rápidamente sobre el teclado, tratando de hackear alguna brecha, algún signo de que pudiera existir una salida. Pero el sistema era enorme, complejo. Todo lo que Diego lograba eran fallos temporales. Como si estuviera apenas raspando la superficie de un océano interminable, sin lograr llegar al fondo. Se preguntaba todo el tiempo, ¿y si todo fuera una gran mentira? ¿Qué pasaría si todos supieran la verdad sobre lo que estaba sucediendo detrás del conectador? Pero en su mente, esa era una pregunta sin respuesta. Todos los que intentaban hacer ese tipo de preguntas desaparecían, o simplemente se desvanecían sin dejar rastro. Los que se atrevían a cuestionar se volvían disidentes, y nadie quería ser disidente. A sus 17 años, Diego ya era un veterano de Internet. Desde los 13, había descubierto que tenía un talento nato para la programación y el hackeo. A lo largo de los años, aprendió solo a navegar por los sistemas complejos de Mindwave. Sabía cómo burlar sus cortafuegos e invadir sus servidores, pero siempre con miedo a ser rastreado. Sin embargo, esa noche algo dentro de él se rompió. Tal vez era la fatiga, tal vez la desesperación. Ya no le importaba correr el riesgo. Algo estaba mal, y él estaba decidido a descubrir qué era. Estaba en medio de una investigación, revisando un fallo en el código de uno de los servidores que ya había invadido antes, cuando el sonido de un mensaje apareció en su pantalla. Era una notificación discreta, sin muchos detalles, como si fuera un intento de mantener un contacto sin ser detectado. Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos bien abiertos. La mensaje era simple, pero directa. Estás a punto de descubrir algo grande. Encuéntrame. Lo que buscas está más cerca de lo que imaginas. Diego miró la pantalla, las palabras resonando en su mente. Dudó por un momento. No era un mensaje común, y no parecía provenir de un remitente cualquiera. Había algo real en ello. Algo que nunca había experimentado antes. El mensaje tenía un tono urgente, y una sensación extraña lo recorrió. ¿Qué debía hacer? Era un riesgo enorme. Pero, por alguna razón, algo lo impulsó a aceptarlo. Tal vez fuera la frustración, tal vez el deseo de entender lo que realmente estaba pasando. O tal vez, finalmente, el deseo de sentir que no estaba solo. Rápidamente, escribió una respuesta. ¿Quién eres? La respuesta llegó casi al instante. Soy alguien como tú. Alguien que sabe que la mente humana no puede ser controlada. Encuentra la dirección que aparece en tu próximo comando. Estarás en el lugar correcto. Diego sintió un escalofrío por un momento, el estómago apretado. Miró el comando que apareció en su pantalla. Era una dirección, un lugar específico en la ciudad.
Era un lugar peligroso, lo sabía. Cualquiera que fuera allí sin el permiso de la corporación estaría comprometido. Pero, por alguna razón, algo le decía que debía ir. Tal vez fuera el deseo de entender. Tal vez la necesidad de saber. O tal vez, solo tal vez, la desesperación de vivir en un mundo donde no podía confiar en nadie. Guardó la dirección en su celular, apagó la computadora y se levantó. Sus pasos eran pesados, como si el peso del mundo se hubiera puesto sobre sus hombros. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo. No solo su vida, sino la vida de todas las personas a su alrededor. Mientras caminaba hacia el lugar de encuentro, la ciudad parecía aún más opresiva. Las luces de las calles brillaban por encima de él, con anuncios saturados de colores que parpadeaban sin descanso. Todo se sentía tan artificial. Como si fuera una mentira contada una y otra vez hasta que fuera aceptada como verdad. No podía dejar de pensar en cómo todo había comenzado. ¿Cuándo fue que las personas empezaron a aceptar el control? ¿Cómo permitieron que todo llegara a este punto? Miró a su alrededor, tratando de percatarse si alguien lo estaba observando. Cuando llegó al lugar, encontró un edificio antiguo y abandonado, una especie de galpón en las afueras de la ciudad, lejos de la vista de la corporación. El lugar estaba casi vacío, salvo por unas cajas de equipo oxidado y una máquina expendedora apagada. Pero había una puerta al fondo, entreabierta. De allí salía una luz débil, y junto a ella, una figura emergió de las sombras. Era una chica, quizá unos años mayor que él. Llevaba una capucha que cubría gran parte de su rostro, pero Diego alcanzó a ver sus ojos brillando con una determinación que nunca había visto en nadie. Se acercó lentamente, sus pasos suaves, pero firmes. «¿Eres Diego, verdad?», preguntó ella, con voz tranquila, pero cargada de una energía inconfundible. «Sí», respondió Diego, todavía con el nudo en la garganta. No sabía qué esperar, pero algo dentro de él le decía que esta era una oportunidad única. La chica hizo un gesto para que lo siguiera. Pasaron por la puerta y bajaron por un pasillo oscuro hasta una pequeña sala donde había una computadora encendida. Ella se giró hacia él. «Soy Ana», dijo, su voz firme. «Y estás a punto de entender lo que realmente está pasando, Diego. Lo que pensabas que sabías sobre Mindwave es solo el principio». El frío recorrió la espalda de Diego. Supo en ese momento que su vida nunca volvería a ser la misma. Y en ese momento, se dio cuenta de que ya no había marcha atrás. Lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría el destino de todos. Y tal vez, solo tal vez, finalmente descubriría que era real. Ana comienza a explicar más sobre lo que realmente está pasando detrás de la corporación. La verdad que descubrirán cambiará todo. La verdad oculta. La luz del pequeño cuarto parpadeó levemente, iluminando la pantalla de la computadora que Ana había encendido. El sonido del ventilador girando era lo único que rompía el silencio. Diego se quedó allí, inmóvil, observando. La figura de Ana se movía con calma, con una certeza que hacía que todo pareciera estar bajo control, incluso cuando él sentía que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. «¿Qué es esto?», preguntó Diego, con la voz ligeramente temblorosa, mientras miraba a su alrededor. No entendía nada de lo que estaba pasando, pero algo dentro de él le decía que no debía dar marcha atrás. Ana lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y compasión. Ella entendía el miedo que él sentía. Después de todo, no era la primera vez que alguien se enfrentaba a esa misma sensación de estar a punto de perderlo todo. Ella suspiró, como si estuviera tomando aire antes de pronunciar palabras que cambiarían su vida para siempre. «Lo que estás viendo aquí, Diego, no es solo un hackeo. Esto es algo mucho más grande. La corporación Mindwave no solo controla la comunicación, sino que ha llegado mucho más lejos de lo que te imaginas. Controla los pensamientos, las decisiones, las creencias. Todo lo que percibimos como libre albedrío es una mentira. Nos están manipulando a todos.
Diego frunció el ceño. ¿Cómo es eso posible? Yo he tenido el conectador desde los 12 años, todo el mundo lo tiene. Es un dispositivo para vivir mejor, para estar conectados, ¿no? Ana dejó escapar una risa amarga. Eso es lo que te hicieron creer. Pero el conectador no es solo para mejorar la vida. Es una herramienta de control masivo. Desde el momento en que nos implantaron ese dispositivo, ya no pensamos por nosotros mismos. Todo lo que nos dicen, todo lo que creemos, está filtrado a través de ellos. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser posible que todo en lo que había creído fuera una gran farsa? Pensó en su madre, en su padre, en sus amigos. Todos usaban el conectador y nunca dijeron nada. Nadie había cuestionado jamás. Y, sin embargo, algo en sus palabras lo hacía sentir que estaba en lo cierto. Algo dentro de él sentía que todo esto tenía sentido, aunque no entendiera cómo. Ana continuó, caminando hacia la computadora con una expresión seria. Este es un archivo de datos confidenciales que logramos conseguir. Es uno de los pocos que hemos podido sacar del sistema. En él, se muestra cómo Mindwave ha ido perfeccionando el control. Han creado algoritmos que no solo modifican los pensamientos, sino que los predicen. A medida que avanzan, se están volviendo más precisos, casi infalibles. Diego observó la pantalla. Las líneas de código parecían indescifrables para él, pero pudo distinguir algunas palabras que lo hicieron estremecerse: redes neuronales, predicción, conformidad. Entonces, ¿todo lo que siento, todo lo que pienso, es manipulado por ellos?, preguntó, casi sin quererlo. La idea de que su mente no fuera suya le parecía insoportable. Ana asintió. Así es. Ellos saben lo que vamos a pensar antes de que lo pensemos. Nos han convertido en una sociedad de robots, Diego. Pero hay algo más, algunos de nosotros hemos comenzado a despertar. Hemos logrado recuperar algo de control. Y tú eres parte de eso. Lo que tienes aquí, dijo señalando la mochila de Diego, que llevaba consigo desde que entró, es más importante de lo que imaginas. Diego miró su mochila, sin entender. ¿Qué podía tener el que fuera tan importante? Entonces, Ana sacó un dispositivo pequeño, similar a una tarjeta de memoria, y lo conectó al puerto de la computadora. Este es el primer paso. La última brecha que hemos logrado encontrar. Un virus diseñado para destruir los sistemas de control de Mindwave. Pero no es suficiente solo con eso. Necesitamos más información, necesitamos llegar al corazón del sistema, a la base de datos central. Y para eso, necesitamos tu ayuda. ¿Mi ayuda? Diego se sintió confundido. Yo solo soy un hacker. Soy un niño que nunca ha hecho nada más que jugar con códigos. No sé nada sobre revoluciones ni sobre cambiar el sistema. Ana lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que lo hizo sentirse más pequeño de lo que realmente era. Tienes algo que ellos no pueden controlar, dudas. Sabes que algo está mal, y eso es lo primero que necesitamos. La gente como tú, que tiene la capacidad de ver más allá de lo que les enseñan, es la que puede cambiar las cosas. Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Realmente podía ser él el que ayudara a cambiar el destino de millones de personas? ¿Podía ser tan importante en una lucha tan grande? La idea lo aterraba, pero también lo llenaba de una extraña sensación de propósito. De repente, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Diego dio un salto, sobresaltado. De la oscuridad, emergieron dos figuras. Uno era un chico alto, de cabello corto y oscuro, con una mirada seria. La otra era una chica con una camiseta de rock y unos pantalones rotos, con una sonrisa traviesa. Diego los observó, desconcertado. Ana los saludó con un gesto. Ellos son Lupe y Ricardo. Son los que se encargan de conseguir la información de campo. Ellos están en constante contacto con los demás grupos rebeldes. ¿Y qué hay de nosotros?,
preguntó Ricardo, sin perder la sonrisa, pero con una seriedad que contrastaba con su actitud. ¿Qué planes tenemos para salvar a todos los tontos que viven pensando que todo está bien? Diego se sorprendió por la dureza de sus palabras. Pero en sus ojos, vio algo que no había visto antes en nadie, una chispa de esperanza. Tenemos que infiltrarnos en el núcleo del sistema. Necesitamos llegar al centro de datos de Mindwave. Si logramos eso, podemos detenerlos de una vez por todas. Lupe asintió, cruzando los brazos. No va a ser fácil. Ellos tienen protección de alta seguridad, pero si hay alguien que pueda hackearlo, ese alguien eres tú, Diego. Diego tragó saliva. Tenía miedo. Miedo de no estar a la altura. Miedo de fallar. Pero, por alguna razón, sentía que no podía dar marcha atrás. Algo dentro de él le decía que este era su destino. Está bien, dijo finalmente, con la voz más firme que pudo encontrar. Lo haré. Lo haré por todos. La rebelión comienza a tomar forma. El equipo de Diego se prepara para infiltrarse en el corazón del sistema de Mindwave. Pero antes de eso, tendrán que enfrentarse a obstáculos inesperados. ¿Estará Diego listo para lo que se viene? El camino hacia la oscuridad. El aire en la sala estaba pesado. Diego observaba la pantalla de la computadora, sus ojos brillando con concentración mientras analizaba los archivos que Ana había descargado. La clave estaba allí, en esos códigos, en ese rompecabezas digital que, poco a poco, iba cobrando sentido. El tiempo se deslizaba sin que él se diera cuenta, sus dedos moviéndose rápido sobre el teclado, como si lo condujera una fuerza invisible. Sin embargo, mientras las líneas de código se alineaban ante él, una sensación extraña le recorría el cuerpo, algo no estaba bien. Ana, Lupe y Ricardo se encontraban a su alrededor, observando en silencio. Cada uno estaba ocupado en sus tareas, revisando mapas, organizando rutas de escape, preparando lo que podría ser el último intento de desmantelar a Mindwave. La tensión estaba en el aire, palpable, como si cualquier movimiento en falso pudiera hacer que todo se viniera abajo. ¿Todo listo para salir?, preguntó Ricardo, interrumpiendo el silencio con su voz grave. Se encontraba en una esquina, ajustándose una chaqueta de cuero desgastada mientras echaba un vistazo a las pantallas. Porque si vamos a hacer esto, no hay vuelta atrás. Diego levantó la vista de la computadora, sintiendo que el peso de sus palabras lo alcanzaba de inmediato. El plan era claro, infiltrarse en el núcleo de Mindwave, en sus servidores principales, y sabotear su sistema. El código que Diego había encontrado había abierto una puerta, pero esa puerta era solo el primer paso. Lo más difícil aún estaba por venir. Sí, estamos listos, respondió Ana, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Se acercó a Diego y lo observó por un instante, como si estuviera asegurándose de que estuviera preparado para lo que vendría. Esto no será fácil, Diego. La seguridad de Mindwave está diseñada para eliminar cualquier amenaza en cuestión de segundos. Necesitamos ser invisibles, rápidos, y, lo más importante, unidos, ¿lo entiendes? Diego asintió, aunque no estaba seguro de entender por completo. ¿Cómo podía estar seguro de que estaban listos? Nunca antes se había enfrentado a algo tan grande, tan peligroso. Sin embargo, había algo en los ojos de Ana que le decía que no podía fallar. Ellos confiaban en él, y por primera vez en su vida, sintió que tenía algo por lo que luchar. Vamos a hacerlo, dijo con firmeza, apretando los puños. Vamos a detenerlos. Afuera, la ciudad seguía su curso sin saber lo que estaba por suceder. El mundo seguía girando, la gente seguía mirando sus pantallas, pero todo estaba a punto de cambiar. Diego sentía que sus pasos lo llevaban hacia algo mucho más grande que él, hacia una batalla que definiría el destino de millones de personas. El grupo se preparó para salir. Ana y Lupe se encargaron de las rutas de escape, mientras que Ricardo revisaba las armas y los dispositivos de hacking. Diego, por su parte, se concentraba en el último paso de la infiltración, acceder al servidor central de Mindwave.
Sabía que el tiempo era limitado. Si no lo lograban antes de que el sistema de seguridad se activara, todo estaría perdido. Se dirigieron hacia las afueras de la ciudad, donde la gran infraestructura de Mindwave se encontraba oculta en un complejo subterráneo. El lugar estaba diseñado para ser casi invisible a los ojos de los ciudadanos, un bastión de vigilancia y control al que solo unos pocos tenían acceso. Cada paso que daban los acercaba más a lo que podría ser el final de todo. La carretera que los llevaba al complejo estaba vacía, pero la sensación de ser observados nunca los abandonaba. Diego miró a su alrededor, como si esperara que en cualquier momento un dron de seguridad o un guardia se acercara para detenerlos. La tecnología de Mindwave estaba en todas partes, pero ellos confiaban en la brecha en el sistema que Diego había descubierto. Sabían que era su única oportunidad. Finalmente, llegaron al perímetro del complejo. El lugar estaba rodeado por altos muros, con cámaras de vigilancia en cada esquina. Diego sentía el corazón latiendo a toda velocidad. ¿Cómo iban a pasar desapercibidos? ¿Cómo iban a infiltrarse sin ser detectados? ¿Listos?, preguntó Ana, con una mirada feroz y decidida. Sí, respondió Diego, aunque su voz temblaba levemente. No estaba seguro de lo que estaba a punto de hacer, pero sabía que no podía dar marcha atrás. La operación comenzó con rapidez. Lupe y Ricardo se encargaron de distraer a los guardias, creando una pequeña interrupción en las cámaras de seguridad para darles tiempo. Diego y Ana se infiltraron en el complejo, moviéndose con sigilo entre sombras. Cada paso era crucial. Tenían solo unos minutos antes de que la alarma de seguridad se activara, y sabían que el tiempo era su peor enemigo. El primer obstáculo llegó rápidamente. Una puerta cerrada y blindada bloqueaba su camino. Diego se acercó al panel de control y comenzó a trabajar, sus dedos moviéndose con rapidez. Necesito un minuto más, dijo, sudando mientras tecleaba frenéticamente. La presión lo consumía, pero tenía que concentrarse. No podía fallar. Finalmente, con un sonido metálico, la puerta se abrió. El grupo respiró aliviado, pero sabían que esto era solo el principio. Adentro, las paredes estaban llenas de pantallas, monitores que mostraban miles de datos que se actualizaban en tiempo real. El servidor central de Mindwave estaba cerca, pero la seguridad era aún más avanzada. Vamos, rápido, susurró Ana. Tenemos que llegar a la sala de control. Se movieron por los pasillos, esquivando las cámaras y desactivando las trampas electrónicas que se cruzaban en su camino. Pero cuando llegaron a la puerta final, algo cambió. La puerta no estaba cerrada, pero había una figura delante de ellos. Un guardia de seguridad, alto y corpulento, que los miraba fijamente. Diego se quedó paralizado por un segundo, su mente corriendo a toda velocidad. ¿Qué debían hacer? ¿Debían enfrentarse a él? ¿O simplemente continuar adelante? Ana reaccionó rápidamente. «Cúbreme», dijo a Diego, mientras se acercaba al guardia con paso firme. Sin previo aviso, lanzó un pequeño dispositivo al suelo. Una luz cegadora se encendió, y el guardia cayó al suelo, incapaz de reaccionar. «Ahora», dijo Ana, respirando agitadamente. «Ahora sí, vamos». Entraron en la sala de control, y Diego se dirigió rápidamente a la consola. «Estoy dentro», dijo con voz tensa. Pero mientras empezaba a introducir los códigos de acceso para hackear el sistema, algo inesperado ocurrió, una alarma comenzó a sonar. Habían sido detectados. «Tenemos que salir de aquí, ya», gritó Ricardo desde el pasillo. «Rápido, Diego». Diego, con el corazón a mil, presionó un par de teclas más y el sistema comenzó a temblar. Sabía que había logrado lo que necesitaban, pero la puerta detrás de ellos se cerró con un estruendo. Ya no había salida. El grupo está atrapado dentro del centro de datos, y la seguridad de Mindwave comienza a cerrarse alrededor de ellos. ¿Lograrán escapar a tiempo para que su plan tenga éxito? Enfrentando el laberinto. La sala de control se iluminó con una luz fría,
más brillante que nunca, mientras la alarma resonaba en cada rincón del complejo. El sonido metálico y penetrante de la sirena se filtraba en los oídos de Diego, haciéndolo sentir como si cada segundo estuviera marcado para ser su último. El tiempo, que hasta hacía unos minutos había parecido su aliado, ahora se desvanecía a un ritmo vertiginoso. La sensación de estar atrapado era palpable. ¿Qué hacemos?, gritó Lupe, mirando a su alrededor, desesperada. Su voz había perdido la firmeza que antes la caracterizaba. El miedo era evidente, y por primera vez desde que llegaron, Diego pudo ver que ni siquiera ellos tenían un plan perfecto. Cada uno de ellos sabía que lo que estaban a punto de hacer podría acabar con todo. Sin embargo, no había vuelta atrás. «Tenemos que salir de aquí antes de que nos atrapen», respondió Ana, sus ojos brillando con una intensidad que contrastaba con el caos del momento. «Diego, ¿qué está pasando con la puerta?». Diego, que había comenzado a introducir los códigos en la consola para desactivar el sistema de seguridad, ya había empezado a sudar. Estaba en medio de un proceso crucial. La puerta que bloqueaba la salida debía ser desactivada para permitirles escapar, pero la complejidad del sistema era aún mayor de lo que había anticipado. Había un algoritmo de protección adicional, algo que Mindwave había implementado para evitar exactamente lo que ellos estaban haciendo. «Lo intento, pero el sistema está reforzado. No sé cuánto tiempo más podamos seguir aquí sin ser detectados». Su voz temblaba ligeramente, sin poder evitarlo. A pesar de su habilidad como hacker, la adrenalina lo invadía, lo que dificultaba aún más concentrarse en los complejos comandos. «Esto es una locura», exclamó Ricardo, mirando a su alrededor mientras las luces rojas brillaban intensamente. «Estamos a punto de ser capturados. Espera, ¿dónde está el maldito acceso de emergencia?». Ana se acercó rápidamente a la consola junto a Diego y comenzó a teclear con precisión. «Te lo dije. No hay acceso directo. El sistema está completamente blindado. Necesitamos desactivarlo desde adentro». Diego levantó la vista para mirar a Ana, el miedo reflejado en sus ojos, pero también una determinación feroz. «¿Cómo sabes tanto de todo esto, de los códigos, de cómo hackear el sistema? ¿Por qué te metiste en todo esto?». Ana no se detuvo. Sus dedos seguían presionando las teclas, en una danza rápida y precisa. «Porque yo fui una de las primeras. Fui una beta tester de Mindwave. En sus inicios, era solo una plataforma para mejorar la comunicación entre la gente. Pero después de un tiempo, descubrí que estaban utilizando a los usuarios para algo mucho más grande. Lo que estamos viendo ahora no es solo un sistema de control mental. Es una manipulación masiva, Diego». Diego la observó en silencio, procesando sus palabras. ¿Qué significaba eso exactamente? Si ella había sido una de las primeras en involucrarse con Mindwave, ¿cuánto sabía realmente de sus intenciones? Algo en su voz había cambiado, había una tristeza implícita que lo hizo sentir incómodo. «Tuve que desconectarme. Lo hice a tiempo, antes de que me afectara demasiado. Pero no pude hacer nada por los demás», continuó Ana, sin levantar la vista de la pantalla. «Por eso estamos aquí». Ricardo interrumpió, su tono más urgente que nunca. «Podemos tener una conversación filosófica después, por favor. Estamos dentro de un maldito centro de datos y tenemos que salir antes de que nos pillen». De repente, las luces en el techo comenzaron a parpadear, y la puerta del pasillo se abrió de golpe. Un grupo de guardias armados apareció en el umbral, sus rostros cubiertos por viseras oscuras. Diego sintió el corazón acelerarse. Ya no había tiempo. La última capa de seguridad había sido activada, y ellos eran el objetivo. «Rápido», gritó Ana. «Salgan de aquí». El grupo reaccionó al instante. Lupe, siempre rápida, se lanzó hacia una puerta lateral, intentando crear una vía de escape mientras Ricardo y Ana cubrían a Diego. El hacker, con los dedos aún sobre la consola, empezó a introducir el último código. La luz del monitor parpadeó y se apagó brevemente, pero no tuvo tiempo para preocuparse.
Había desactivado la seguridad. La puerta comenzó a abrirse lentamente. «Corran», ordenó Ana, tomando la delantera. Diego no pensó. Corrió, siguiendo el ritmo frenético de sus compañeros, a través de los pasillos estrechos. Cada sonido que escuchaba, cada resplandor de luz en las paredes, parecía más fuerte, más cercano. Sabía que el tiempo se estaba agotando. La sensación de estar siendo cazados lo invadía por completo. La sala de control que acababan de abandonar estaba a punto de ser tomada por los guardias. Las puertas se cerraban con rapidez, bloqueando sus rutas de escape, mientras la alarma se intensificaba. El sistema de seguridad ahora era imparable. «Rápido, por aquí», gritó Lupe, señalando un pasillo más estrecho y oscuro al final de la sala. La fuga no era sencilla. Diego sentía como si cada paso fuera más pesado que el anterior. La adrenalina lo mantenía en movimiento, pero la presión lo estaba consumiendo. La seguridad de Mindwave estaba cada vez más cerca. Las puertas de las habitaciones se cerraban a medida que pasaban, y el sonido de los pasos resonaba detrás de ellos. «No voy a hacer que el sistema me atrape otra vez», murmuró Ana mientras corría al frente, luchando contra sus propios recuerdos. Sabía que no podía fallarles. Que esta era la oportunidad de evitar que otras personas cayeran en la misma trampa que ella. De repente, Ricardo se detuvo en seco. «No podemos ir por aquí. Nos atraparán». El grupo miró alrededor, desesperado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Diego, buscando una salida en cada esquina, sin encontrar ninguna. Ana no perdió tiempo. «Nos dividimos. Lupe, tú y yo vamos por el túnel de mantenimiento. Diego, tú con Ricardo, escapen por el acceso lateral, rápido». Diego no pudo responder, pero vio cómo Lupe y Ana se desvanecían en la oscuridad. Miró a Ricardo, y este asintió, apretando los dientes. «No me gustan las divisiones, pero no tenemos otra opción. Vamos, rápido». Se dirigieron hacia el acceso lateral, sabiendo que ya estaban siendo perseguidos. Los pasos rápidos y el corazón palpitante marcaban el ritmo de la fuga. La sala del servidor, donde todo había comenzado, estaba ahora fuera de su alcance. Pero aún quedaba una última oportunidad para completar la misión, lograr salir y mantener la brecha abierta. El grupo se ha separado, y los peligros aumentan. ¿Lograrán escapar antes de que Mindwave logre localizarlos? ¿Y qué consecuencias tendrá la división del equipo en su misión? El precio de la libertad. El sudor resbalaba por la frente de Diego mientras corría por el pasillo oscuro. La única luz que iluminaba su camino provenía de las pantallas intermitentes que parpadeaban a su alrededor, como si el sistema de Mindwave estuviera vivo, respirando, observando cada uno de sus movimientos. A su lado, Ricardo corría en silencio, sin decir una palabra, pero la tensión entre ellos era evidente. Sabían que estaban siendo cazados. ¿Por qué se separaron? ¿Por qué Ana y Lupe tomaron otro camino?, preguntó Diego, respirando con dificultad mientras esquivaba un par de columnas metálicas. La confusión y el miedo lo invadían, pero no podía evitar la sensación de que algo no estaba bien. El plan de escape parecía más caótico con cada segundo que pasaba. Ricardo, que siempre se había mostrado más calculador, miró a Diego de reojo. «Porque nos necesitan a todos por separado. Si estuviéramos juntos, los sistemas de Mindwave nos identificarían rápidamente. Así es más difícil para ellos localizarnos. Ya lo habríamos entendido si hubieras estado más atento». Su tono era cortante, pero también tenía un dejo de preocupación que no pudo ocultar. Diego no respondió. Sabía que tenía razón, pero no podía evitar la sensación de estar tomando decisiones equivocadas. Separarse los había hecho vulnerables. La verdad era que, aunque confiaba en el plan de Ana, cada paso que daban los acercaba más a lo desconocido. Ambos llegaron al acceso lateral, un pequeño pasillo en el que las luces se apagaban cada pocos segundos, sumiendo todo en una oscuridad casi total.
Diego tropezó con algo en el suelo, y Ricardo, sin mirar atrás, lo ayudó a levantarse rápidamente. Vamos. No hay tiempo que perder. A lo lejos, el sonido de la sirena seguía retumbando en sus oídos. Cada paso que daban, parecía que el eco de sus movimientos se amplificaba, aumentando la sensación de que estaban siendo seguidos. El sonido de pasos apresurados de los guardias se hacía más cercano. «Rápido», gritó Ricardo, empujando a Diego hacia una puerta metálica. «La salida está cerca, pero tenemos que llegar antes de que nos bloqueen el camino». La puerta se abrió con un chirrido metálico. Al otro lado, se encontraba un pequeño cuarto con un panel de control. Era el último obstáculo antes de llegar a la salida, pero Diego no tenía tiempo para analizarlo. Sabía lo que tenía que hacer. «Voy a hackearlo», dijo, con una determinación que no sentía completamente. Su corazón latía con fuerza, y sentía que cada segundo estaba marcado por la presión de un reloj invisible. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, pero algo no encajaba. El sistema estaba cambiando más rápido de lo que podía procesar. «No funciona», murmuró, con un nudo en la garganta. «Este sistema es más avanzado de lo que pensaba». Ricardo observaba con atención, su rostro tenso. «No, tenemos que salir ahora. Si no lo conseguimos, vamos a ser atrapados, haz algo». Diego respiró hondo, buscando una solución. Ya no podía pensar en el futuro, solo en ese momento. Sin pensarlo dos veces, conectó un dispositivo portátil de hacking al panel, esperando que funcionara. El dispositivo tenía una capacidad limitada, pero si lograba acceder a la red de Mindwave, podría desactivar temporalmente las alarmas y bloquear el sistema de seguridad. «Solo unos segundos más», dijo Diego, con la voz quebrada. Pero el pánico que lo invadía le dificultaba concentrarse. Sabía que no había margen para el error. Finalmente, el dispositivo comenzó a emitir una luz verde. Diego sintió un alivio momentáneo, pero no se permitió relajarse. Las puertas metálicas se abrieron, y un pasillo oscuro se extendió ante ellos. «Vamos, ahora», ordenó Ricardo, empujando a Diego hacia el pasillo. La salida estaba a la vuelta de la esquina, y a pesar del caos, había algo en el aire que les decía que la misión estaba a punto de cumplirse. Mientras avanzaban rápidamente, Diego miraba el reloj que había en su muñeca. El tiempo parecía dilatarse y comprimirse a la vez. Habían logrado pasar por alto las alarmas, pero las huellas de su paso no desaparecerían tan fácilmente. Mindwave ya sabía que alguien estaba infiltrándose en el sistema. Si lograban salir, tendrían poco tiempo antes de que todo el complejo se pusiera en alerta máxima. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Diego, mirando a su alrededor. Las paredes metálicas de los pasillos parecían cerrarse, como si el mismo lugar los estuviera engullendo. Ricardo no respondió de inmediato. En cambio, se detuvo frente a una puerta de seguridad. «Aquí», dijo, señalando el panel de acceso. «Este es el último paso. A través de esta salida podemos llegar al sistema de túneles subterráneos de emergencia. Es nuestro boleto de escape». Diego observó la puerta, que parecía sólida y segura. Era la última oportunidad para escapar, y sabía que si fallaban, todo estaría perdido. «¿Y después? ¿Qué pasa después de que salimos? ¿Cómo completamos el plan?». Su mente comenzaba a procesar las siguientes etapas del plan, pero las respuestas no eran claras. Sabían que si querían desmantelar Mindwave, necesitaban algo más que solo escapar. Necesitaban acceso a su núcleo. Ricardo lo miró fijamente. «Después de esto, las cosas se complican. Pero, por ahora, lo único que importa es salir de aquí. Solo después podremos hablar de lo que sigue». Diego asintió, aunque algo en su interior le decía que las complicaciones no solo se encontraban en el núcleo de Mindwave, sino también dentro de su propio grupo. Había algo que no estaba diciendo, algo que se sentía diferente. No solo el peligro inminente, sino la distancia que comenzaba a crecer entre ellos.
En ese momento, una explosión sorda resonó a lo lejos. Las luces del pasillo parpadearon, y una vibración recorrió el suelo. Algo había fallado. «Nos están alcanzando», gritó Ricardo, empujando a Diego hacia la puerta de seguridad. La puerta de metal se cerró detrás de ellos justo cuando un estruendo resonó en el pasillo, marcando la señal de que el sistema había detectado su fuga. Las luces rojas comenzaron a parpadear, y las alarmas volvieron a sonar, esta vez más intensas que nunca. «Rápido, corre», ordenó Ricardo mientras ambos se dirigían hacia el túnel de emergencia. Diego, con el corazón en la garganta, pensó en Ana y Lupe. ¿Dónde estarían? ¿Lograrían reunirse con ellas? La incertidumbre llenaba su mente, pero lo único que podía hacer en ese momento era correr. El grupo ha logrado escapar, pero la carrera contra el tiempo no ha terminado. ¿Podrán completar la misión y reunir el equipo antes de que Mindwave los capture? ¿Qué les deparará el túnel de escape, y cómo afectará la dinámica entre los personajes? El último desafío. El túnel estaba silencioso, excepto por los ecos de sus pasos apresurados. El aire era denso y húmedo, y la única luz que iluminaba el camino provenía de las linternas improvisadas que Diego y Ricardo cargaban. La oscuridad parecía devorar todo a su alrededor, haciendo que cada movimiento fuera más riesgoso, como si el mundo estuviera esperando atraparlos. Diego estaba jadeando. No sabía con exactitud cuánto tiempo habían estado corriendo, pero el tiempo parecía haberse distorsionado. El túnel de escape estaba más largo de lo que mostraba el mapa de seguridad, y con cada metro que avanzaban, el peso de la misión aumentaba. Habían llegado hasta ahí, pero lo peor estaba por venir. ¿Cómo sabes que este túnel lleva a la salida?, preguntó Diego, intentando romper el silencio que lo incomodaba. Su voz sonaba más baja de lo que hubiera querido, como si estuviera en un sueño, en el que todo podría desintegrarse en cualquier momento. Ricardo, con la respiración pesada, lo miró. Lo conozco. Vi el mapa del complejo antes de entrar. Pero no podemos detenernos ahora. El camino más fácil es el más peligroso. Si nos atrasamos, será el fin. Diego asintió, intentando entender lo que Ricardo quería decir. La prisa era evidente, pero no sabía si eso era una buena señal o un indicio de que se dirigían hacia un callejón sin salida. Pero no había opción. Ya habían cruzado la línea de la huida. Retroceder significaba ser capturados y enfrentar las consecuencias de desafiar a Mindwave. Por algunos minutos, lo único que se escuchaba eran sus pasos resonando en el túnel estrecho. Diego sentía las paredes acercándose cada vez más, casi como si el túnel estuviera disminuyendo de tamaño mientras avanzaban. El lugar parecía estar vivo, como si intentara devorarlos. Finalmente, Ricardo se detuvo y hizo un gesto a Diego. Miró la pared frente a él, donde había un panel de metal instalado. «Aquí», dijo, respirando con dificultad. «Tenemos que hackear esto para conseguir acceso al sistema de ventilación y continuar». El mapa indicaba que el ventilador está cerca. «Desde aquí podemos salir a una zona menos vigilada». Diego miró el panel. Sabía que si no lograba hackear el sistema a tiempo, quedarían atrapados allí. No había marcha atrás. La tensión en el aire se hacía cada vez más insoportable. ¿Estás seguro de que lo lograremos?, preguntó Diego, sacando su dispositivo de hackeo de la mochila. Lo estoy. No hay otra salida. Solo tenemos una oportunidad. Diego comenzó a escribir rápidamente en el panel, pero pronto se dio cuenta de que el sistema estaba más protegido de lo que había imaginado. El código era complejo, pero no imposible. Solo tenía unos minutos antes de que se activara nuevamente el sistema de seguridad. La presión era cada vez mayor. «Vamos, Diego, tú puedes», dijo Ricardo, sin apartar la mirada. Los minutos pasaban como si fueran horas. Diego sentía el sudor resbalando por su frente mientras tecleaba frenéticamente, tratando de descifrar el código. El dispositivo portátil estaba trabajando al máximo, intentando conectarse con el sistema,
pero algo no estaba bien. Sentía que estaban siendo observados. Era como si Mindwave estuviera probando sus habilidades, intentando evitar que completaran la misión. Está funcionando, casi lo logro, murmuró Diego, sin poder ocultar la ansiedad en su voz. Cada segundo parecía crucial. Finalmente, el panel emitió un pequeño sonido de confirmación. La luz verde parpadeó, y la puerta de metal se abrió con un chirrido. Lo conseguimos, dijo Diego, agitado. Pero la sensación de victoria fue demasiado rápida. De repente, el suelo tembló levemente. La vibración recorrió todo el túnel, haciendo que ambos se miraran con una expresión de preocupación. ¿Qué más podría salir mal? ¿Qué estaba sucediendo? Se están acercando, dijo Ricardo, con expresión sombría. Nos localizaron. Mindwave sabe dónde estamos. Antes de que Diego pudiera reaccionar, un sonido estridente cortó el silencio, la puerta de metal se cerró tras ellos con fuerza, y las luces del túnel comenzaron a parpadear. La sensación de ser perseguido se intensificaba. Algo mucho más grande que el sistema de seguridad estaba en juego. Habían jugado al juego de Mindwave, y ahora la corporación mostraba hasta dónde estaba dispuesta a llegar para protegerla. Tenemos que salir de aquí, dijo Diego, tratando de mantener la calma. Nos encontrarán. Ricardo, más tranquilo que Diego, lo jaló hacia adelante, apresurándose por el túnel que se ensanchaba a medida que avanzaban. Tenemos que llegar a la zona de ventilación. Ellos no saben de dónde viene. Tenemos que llegar primero. Diego y Ricardo comenzaron a correr de nuevo. La tensión en el aire era palpable. El túnel, que antes parecía una vía segura de escape, ahora parecía una trampa mortal. Las paredes se acercaban cada vez más, y el sonido de la persecución se intensificaba a cada paso. «Rápido, no podemos ser atrapados aquí», gritó Ricardo mientras el sonido de las sirenas resonaba en el túnel. Cuando doblaron una esquina, se encontraron con un panel de ventilación. Ricardo empezó a trabajar en el panel rápidamente, sus dedos moviéndose con precisión, aunque la prisa era evidente en su expresión. Diego estaba a su lado, sosteniendo la linterna, mientras el sonido de los pasos y las sirenas se escuchaba más fuerte. «Vamos, vamos», gritó Diego, la voz rasposa de tanto correr. Sintió la adrenalina recorrer su cuerpo, como si estuvieran al límite. Ricardo finalmente destrabó la última traba del panel y empujó la rejilla de ventilación. «Ahora», dijo, empujando a Diego dentro. «Vamos». Diego se aferró a la rejilla y entró rápidamente. El espacio era estrecho, pero no tenían opción. El sonido de las sirenas era ahora insoportable, y las luces parpadeaban de manera frenética. La pequeña ventilación los llevó por un camino oscuro y claustrofóbico, pero al menos estaban un paso adelante de sus perseguidores. Pero Diego no podía dejar de pensar en algo. Algo no estaba bien. Mindwave no actuaría con tanta fuerza solo para capturar a unos hackers como ellos. ¿Qué más había detrás de todo esto? Se acercan a su objetivo, pero Mindwave no va a rendirse tan fácilmente. ¿Qué está pasando realmente dentro de la corporación? ¿Qué será necesario para derrotarla de una vez por todas? La respuesta podría ser más peligrosa de lo que imaginan. La caída del sistema. El túnel de ventilación parecía interminable, con sus paredes metálicas reflejando la luz de las linternas de manera inquietante. Cada paso que Diego daba resonaba como un golpe pesado en sus oídos, y el sonido parecía amplificado por la presión creciente en su pecho. Sabía que se acercaban al núcleo de Mindwave, el corazón palpitante de la corporación. El lugar donde todos los datos, toda la información y todas las decisiones eran manipuladas. Pero algo no estaba bien. No solo era el riesgo de la misión lo que lo inquietaba. Era la sensación de que estaban siendo observados, como marionetas en una obra de teatro, donde los hilos invisibles se tensaban cada vez más. «Ya estamos cerca», dijo Ricardo, con voz baja pero con una urgencia evidente. Miró a Diego con determinación. «Ahora es la parte más importante.
No podemos dudar. Diego asintió, aunque su mente estaba llena de dudas. Todo esto parecía demasiado grande, y sabía que lo que estaban a punto de hacer cambiaría no solo su destino, sino el de todos. Habían robado un secreto de Mindwave, un archivo que, si se exponía, destruiría el control que la corporación tenía sobre la sociedad. Pero ahora, con el peso de la responsabilidad, Diego sentía el miedo apoderarse de su pecho. Y no estaba solo en eso. El túnel parecía hacerse más estrecho, obligándolos a avanzar más lentamente. El aire estaba denso y cargado de electricidad, como si la propia instalación se estuviera preparando para el enfrentamiento final. Pero de alguna manera, Diego sabía que nada podría prepararlos para lo que venía. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo, notando la expresión preocupada de Diego. Diego respiró hondo, tratando de alejar los pensamientos que comenzaban a invadir su mente. Sí, solo, no sé si esto va a funcionar, Ricardo. No sé si somos capaces de hacerlo. Ricardo sonrió levemente, pero no era una sonrisa de alivio. Nadie lo sabe. La diferencia entre los que se rinden y los que luchan hasta el final está en creer que es posible. Vamos a seguir. Finalmente, llegaron a una pequeña plataforma metálica donde una escalera conducía a un panel de control iluminado por luces rojas que parpadeaban, como si el sistema estuviera en alerta máxima. El sonido de alarmas distantes comenzó a llenar el aire, reverberando por las paredes metálicas del complejo. Este es el punto crítico, dijo Ricardo, mirando la pantalla. Si logramos conectar el archivo al sistema principal, el núcleo de Mindwave quedará expuesto. Pero deben estar buscándonos ahora. No tenemos mucho tiempo. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Y si no lo logramos? ¿Qué pasa si el sistema nos detecta antes de que se haga la transmisión? Ricardo no respondió de inmediato. Estaba mirando fijamente la pantalla del panel, sus dedos temblando ligeramente mientras intentaba acceder al sistema de Mindwave. No tenemos opción. Tendremos que arriesgarlo. Diego miró alrededor, sintiendo que el espacio se volvía cada vez más claustrofóbico. Cada segundo, él podía escuchar los pasos más cerca, la persecución que se acercaba. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Nosotros no podemos fallar ahora, murmuró Diego para sí mismo mientras miraba el dispositivo que sostenía. Cada línea de código que había aprendido, cada truco que había practicado parecía desvanecerse ante la gravedad del momento. Ricardo estaba a centímetros de completar el hackeo, pero la tensión en el aire aumentaba. Una explosión repentina al fondo del corredor hizo que el suelo temblara y las luces comenzaran a parpadear con más intensidad. Diego dio un salto, su cuerpo tenso. Se giró, pero no vio a nadie. Nos están alcanzando, dijo Ricardo, sin apartar la vista de la pantalla. Sus dedos presionaron las teclas con más fuerza, intentando acelerar el proceso. Solo un segundo más, Diego. Fue en ese momento que una voz cortó el aire con tono autoritario, proveniente de un altavoz oculto en el corredor. No se muevan. Sabemos quiénes son. La fuga es imposible. Ríndanse ahora y tendrán una oportunidad de sobrevivir. Diego sintió su corazón latir más rápido. Miró a Ricardo, quien ya había vuelto su atención a la pantalla. El hackeo estaba casi completo. La misión estaba a punto de cumplirse. Pero la voz, la presencia de Mindwave en el sistema, todo eso lo hacía sentir una sensación creciente de terror. Ya no podemos parar, dijo Ricardo con firmeza. Vamos a tumbar a Mindwave, aunque sea lo último que hagamos. Diego respiró profundamente. Con cada palabra de Ricardo, sentía más presión en el pecho, pero también una valentía renovada. Habían llegado tan lejos. La lucha que estaban librando era más grande que cualquier miedo. Tenían que hacerlo. La pantalla del panel parpadeó una última vez y, luego, la conexión se hizo. Un sonido apagado, como si el sistema estuviera procesando un archivo gigantesco, resonó en el túnel. Ricardo miró a Diego con expresión de victoria silenciosa. Lo logramos.
El sistema de Mindwave es ahora vulnerable. La falla está ocurriendo. Justo en ese momento, una luz roja parpadeó con fuerza al fondo del túnel. Las puertas metálicas, que antes estaban abiertas, se cerraron con estrépito, bloqueando la única salida posible. No. No ahora, susurró Diego, el pánico apoderándose de su voz. Pero antes de que pudieran reaccionar, la voz, que ya había escuchado antes, esta vez más cercana, resonó de nuevo, más fría y amenazante. No podrán escapar. Mindwave ahora los tiene. Ya no hay escondites. El sonido de pasos rápidos se acercaba cada vez más, y por primera vez, Diego sintió el peso de ser cazado. Mindwave estaba más cerca de lo que nunca. Habían desafiado el sistema, y ahora todo lo que quedaba era la lucha final. Con la misión realizada, pero la persecución intensificándose, Diego y Ricardo enfrentan la realidad de que la victoria puede ser efímera. Están en un juego contra el tiempo, y Mindwave está a punto de vengarse. ¿Qué sucederá cuando el sistema de control finalmente colapse? ¿Y quién más dentro del grupo está jugando un juego más peligroso de lo que parece? El desenlace. El aire estaba denso, como si la ciudad misma estuviera esperando el desenlace. El silencio que envolvía el cuartel general de Mindwave era casi ensordecedor, interrumpido solo por el suave zumbido de los ventiladores de los servidores. En la sala de control, las pantallas parpadeaban, y las luces de emergencia iluminaban las caras de Diego, Ricardo y Valeria. El sistema de Mindwave había detectado su intrusión, y no había vuelta atrás. Diego miró a su alrededor, el pánico reflejado en sus ojos. Cada uno de sus movimientos parecía ser observado. El rostro de Ricardo, normalmente imperturbable, mostraba signos de estrés mientras manipulaba rápidamente su dispositivo. La presión era abrumadora. Tenemos que hacer esto ahora. Si el sistema se cierra, no tendremos otra oportunidad, dijo Ricardo, su voz tensa. Estaba a punto de entrar al núcleo central, pero los segundos se deslizaban entre sus dedos. Valeria, parada cerca de la entrada, observaba con cautela las pantallas de seguridad que parpadeaban incesantemente. Sabía que no quedaba mucho tiempo. Mindwave tenía todo bajo control, o al menos eso parecía. Pero ellos no se detendrían. Tenían que lograrlo. Ricardo, ¿qué estás esperando?, preguntó Valeria, mirando el dispositivo de hackeo con ansiedad. Cada segundo cuenta. Ricardo se giró hacia ella, sus manos moviéndose frenéticamente sobre las teclas. Estoy a punto de acceder al núcleo, solo necesitamos un poco más de tiempo. El sudor caía por la frente de Diego mientras miraba las pantallas de monitoreo. Sabía que Mindwave estaba a punto de darles caza. Pero ellos no podían fallar. No podían perder ahora. La información que estaban a punto de liberar era su única oportunidad de destruir el control que la corporación tenía sobre la sociedad. Si no logramos acceder a este archivo, todo será en vano, dijo Diego, su voz cargada de determinación. Tenemos que liberar la verdad, cueste lo que cueste. Ricardo apretó los dientes. Lo sé. Y lo haremos. Pero necesito más tiempo. Si Mindwave nos detecta, la misión estará perdida. La tensión en el aire era casi insoportable. El sonido de los ventiladores, el suave tintinear de las teclas, todo parecía amplificarse mientras el grupo se preparaba para el momento decisivo. De repente, la puerta de la sala se cerró de golpe, y una alarma ensordecedora comenzó a sonar. Las luces de emergencia se apagaron, sumiendo la sala en una oscuridad casi total. Solo las pantallas, ahora llenas de códigos incompletos y errores, iluminaban el lugar. «Nos han encerrado», gritó Valeria, retrocediendo hacia la pared. «Es una trampa», murmuró Ricardo, sin apartar la vista de las pantallas. «Pero no podemos rendirnos ahora». De repente, el mensaje apareció en las pantallas, en letras rojas brillantes. Mindwave ha detectado la intrusión. La fuga de información está siendo bloqueada. La operación ha fallado.
Rendirse es la única opción. El aire se cargó con una sensación de desesperación. Diego miró a sus amigos, viendo la frustración en sus rostros, pero también una resolución. No podían rendirse. No esta vez. Ricardo comenzó a teclear más rápido, sudando, sin perder la calma por completo. No. No vamos a rendirnos. Este sistema está a punto de caer. Solo tenemos que hacerlo ya. Valeria se acercó, poniendo una mano sobre su hombro. Ricardo, confío en ti. Sabemos lo que estamos haciendo. Ya casi lo tenemos. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el dispositivo de Ricardo emitió un pitido y la pantalla principal se iluminó. El archivo estaba allí, listo para ser liberado. «Lo logramos», exclamó Ricardo, casi sin creerlo. «Ya es hora», gritó Valeria, mirando la pantalla con emoción. Diego se acercó rápidamente. «¿Está todo listo para liberar los datos?». Ricardo asintió, aunque su rostro estaba agotado. «Sí, pero aún no hemos ganado. Hay que acelerar el proceso. Si Mindwave sabe que estamos cerca de terminar, no dudarán en destruirlo todo». Justo en ese momento, la sala comenzó a temblar levemente, y las luces se apagaron por completo. Unos segundos después, una imagen del logo de Mindwave apareció en las pantallas, gigantesca y ominosa. «La corporación está activando su protocolo de emergencia», dijo Valeria, mirando el logo con miedo. «No vamos a tener mucho tiempo antes de que nos encuentren». «Acelera», ordenó Diego, viendo cómo las luces de la sala parpadeaban nuevamente. «No hay tiempo». Ricardo presionó un último botón y, de repente, todo comenzó a suceder. Un sonido digital como el de una alarma de una bomba a punto de estallar resonó por toda la sala, y las pantallas comenzaron a mostrar una serie de gráficos y códigos que rápidamente se desbordaban. «Lo hicimos», gritó Valeria, pero apenas pudo terminar la frase, la pantalla principal se apagó repentinamente. La sala quedó en silencio. El reloj marcaba la cuenta regresiva. La información había sido liberada. Mindwave estaba a punto de perder su control absoluto sobre las personas. La verdad había salido a la luz. Diego se dejó caer al suelo, agotado, pero aliviado. «Lo logramos, por fin». Pero antes de que pudieran relajarse, una voz autoritaria sonó desde los altavoces de la sala, gélida y fría. «No pueden escapar. Mindwave ahora los tiene. Ya no hay donde esconderse». Los tres se miraron entre sí, el miedo volvía a crecer, pero también la sensación de que habían ganado algo mucho más grande que ellos mismos. En la pantalla final, la última imagen que vio Diego fue la de millones de usuarios de Mindwave viendo en sus pantallas la misma verdad que ellos acababan de liberar. Los ojos de las personas en las calles brillaban con una nueva esperanza, aunque el futuro aún estaba en juego. La lucha no había terminado. Pero con la verdad finalmente al alcance de todos, el poder de Mindwave se desmoronaba. La rebelión había comenzado, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Fin.